La primera sala del Tribunal Constitucional entra en sesión. Alegatos de admisibilidad en la causa Rol 5189. Requirente don Pedro Valdivia Soto. Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 456 bis, 459, 464, 472, 473, 481, 482, 484, 497, 500 y 501, todos del Código de Procedimiento Penal. Tiene la palabra el relator, don José Francisco Leito. Muchas gracias, señor presidente. La primera sala, en resolución de 21 de septiembre pasado, a fojas 511 del expediente constitucional, ha llamado a alegar a las partes del proceso constitucional en relación a la admisibilidad del requerimiento incoado del pasado 23 de agosto, a fojas 1, por el señor don Pedro Valdivia Soto, quien acciona de inaplicabilidad respecto de los preceptos ya enunciados, contenidos todos en el Código de Procedimiento Penal. Las normas impugnadas refieren los estándares de convicción del sentenciador de la instancia penal, así como las particularidades de los testigos, las particularidades de los peritos, de la confesión y los requisitos que deberá contar la sentencia que eventualmente expida el sentenciador penal de la instancia. Conferidos traslados, una vez que fuera admitido a trámite el nivel de inaplicabilidad, se hacen parte en los autos la parte querellante del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la parte querellante de la señora Carmen Frei Ruiz Tagle, la parte querellante del Partido Demócrata Cristiano, la parte del acusado, el señor Patricio Silva Garín, la parte querellante del Consejo de Defensa del Estado, la parte del acusado, don Luis Becerra Arancibia, y la parte querellante de doña Irene Frei Ruiz Tagle. En cuanto a las características del nivel de inaplicabilidad y que incidirían en la fase de admisibilidad son las siguientes. Expone el actor, señor Valdivia Soto, que se sigue causa penal en su contra, sustanciada actualmente por el ministro en visita extraordinaria, don Alejandro Madrid Croare, quien durante más de 15 años ha sido el juez de primera instancia, encargándose de dirigir la etapa de sumario, valorar los antecedentes para someterlo a proceso como cómplice por el delito de homicidio en la persona del expresidente de la República, don Eduardo Frei Montalva, y luego ser el mismo magistrado quien formula acusación de oficio en agosto del año 2017 para elevar de esta forma la causa a plenario, etapa actual del proceso, y valorando así con dicha actuación procesal nuevamente las piezas del sumario. Argumenta el actor que el ministro señor Madrid necesariamente ha perdido su imparcialidad. De ser aplicada la normativa que viene a accionar de inaplicabilidad a esta sede constitucional, resultarían vulneradas sus garantías fundamentales y en especial en cuanto a los dos capítulos de inconstitucionalidad que presenta, el debido proceso y su derecho a gozar de presunción de inocencia. Expone que no requiere la declaración de inconstitucionalidad del Código de Procedimiento Penal entendido en su globalidad como un todo, ni tampoco viene a discurrir acerca de los medios de prueba o el estándar probatorio que debe alcanzar el sentenciador para fundar una condena o desconocer a su vez la coexistencia de dos sistemas de enjuiciamiento criminal. La acción incoada en esta cápite, argumenta a fojas 13, busca más bien impugnar específicas disposiciones legales que son parte de un conjunto de normas sobre valoración de la prueba y producción de la sentencia definitiva en primera instancia de parte de un juez que, en el caso concreto, haya perdido toda su imparcialidad. Por ello, el primer capítulo de inconstitucionalidad del actor lo enfoca en cuanto a que la aplicación de estas normas han permitido que el juez que investigó, procesó y acusó para luego valorar la prueba y eventualmente dictar sentencia, no ha cumplido con los presupuestos procesales que se exigen para asegurar la garantía del debido proceso en torno a la figura de la imparcialidad del sentenciador, cuestión consagrada en el artículo 19, numeral 3, inciso 6 de nuestra Constitución Política, 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la disposición del artículo 8.1 de la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, no cumpliéndose tampoco, añade el actor, con los criterios que ha adoptado este Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, analizando precisamente la figura del juez imparcial como parte integrante del debido proceso legal de que goza todo ciudadano. Luego, en segundo acápite de inconstitucionalidad denunciado, señala que en el caso concreto también resultan vulneradas las normas sobre la presunción de inocencia. Comenta que estas normas que se reprochan transgreden no solo la imparcialidad que deben regir los actos judiciales, sino que, al conocer del plenario el mismo juez del crimen, en este caso un ministro en visita, partiendo de la base del auto de procesamiento que él mismo dictó sobre los hechos que él investigó, habiendo acusado y dando por acreditado el hecho punible y la participación, es evidente, agrega el actor a fojas 33 del libelo, que no va a presumirse en definitiva su inocencia.
Esta magistratura constitucional no solo ha reconocido la existencia del derecho a ser tratado como inocente, sino que además la obligación de la parte acusadora de acreditar suficientemente la existencia del hecho punible, no debiendo ser el imputado, procesado y acusado, en este caso refiere la parte requirente, quien deba ser encargado de probar, al contrario, su inocencia. Eso no es lo que ocurre a su respecto, comenta, ya que el juez que dictó el auto de procesamiento e investigó los hechos y luego dictó la acusación, expresando no solo los medios de prueba con los que se valdrá para acreditar dichos antecedentes en la siguiente etapa procesal, sino que también incluyó los medios de prueba con los que cuenta que ya acreditan tanto el hecho punible o la participación. Finaliza la parte requirente señalando que es el procesado quien debe probar ante el mismo juez que los hechos por los que se le acusa no son ciertos, pese a que éste ya hizo presente que puede probar las imputaciones que realiza y por ende, de esta forma, en la actual etapa procesal de la gestión pendiente, considerar que ya es culpable. Comenta finalmente que la presunción de inocencia, por ser un derecho que emana de la naturaleza humana, contenido en tratados internacionales vigentes y ratificados por Chile, obliga a todos los órganos del Estado y por ende, tanto al legislador como al juez. Las normas contenidas en el Código de Procedimiento Penal, cuya inaplicabilidad solicita, vulneran estos importantes derechos, toda vez que invierten la carga de la prueba en el procesado, ya que el juez dejó en la acusación testimonio de los, abro comillas, hechos que constituyen el delito, cierro comillas, con expresión de los medios de prueba que obran en el sumario para acreditarlos. Por todo lo expuesto, solicita que en esta fase procesal sea declarada admisible la presentación de fojas 1 y siguiente. Conferidos traslados a las demás partes de la gestión pendiente, todas las partes ya enunciadas constan presentaciones en el expediente procesal conforme los razonamientos que se vertirán a continuación, solicitando desde ya la declaración de inadmisibilidad de la presentación de fojas 1 con las particularidades siguientes. A fojas 1 consta presentación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública instando por la declaración de inadmisibilidad del libelo. Señala que la acción presentada tiene como único fin dilatar un procedimiento abierto desde hace más de 15 años para imposibilitar la dictación de sentencia definitiva en primera instancia con el juez de la causa con competencia natural, alegando una presunta imparcialidad del mismo, sin señalar de esta forma la forma concreta y clara en que se ha producido una eventual infracción a sus garantías fundamentales por la presunta imparcialidad del juez. Por ello que viene a presentar la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral sexto del artículo 84 del Cuerpo Orgánico Constitucional que rige a esta magistratura. Agrega dicha parte que las normas cuestionadas fueron contempladas como reglas de garantía en favor de los acusados para asegurar, entre otras cosas, la imparcialidad del sentenciador. La cuestión de fondo, así, no es el proceso penal seguido contra el acusado señor Valdivia Soto, quien ha tenido acceso al expediente, respondiendo a la acusación tanto fiscal como acusaciones particulares, recurriendo para ante la Corte de Apelaciones de Santiago, estando libre actualmente, no estando privado de libertad, y no obstante la gravedad del ilícito por la cual está siendo juzgado. La cuestión de fondo más bien planteada dice relación con la disposición octava transitoria de la Carta Fundamental, la cual no puede ser al mismo tiempo inconstitucional conforme lo ha refrendado esta magistratura. En los mismos términos, a fojas 83 consta presentación del Partido Demócrata Cristiano, también solicitando la declaración de inadmisibilidad del libelo. Comenta esta parte querellante que el requirente argumenta que el juez carece de imparcialidad por razones en extremo débiles, tanto conceptual como procesalmente, dado que en ninguna parte del libelo se entregan argumentos respecto de la imparcialidad a la que se hace alusión. Hace presente que si otro de los acusados en esta causa, el señor Raúl Lillo, presentó el debido proceso, el recurso de implicancia contra el sentenciador señor Madrid, basándose en igual carencia de imparcialidad, cuestión que fue rechazada tanto en primera instancia como por la Corte de Apelaciones de Santiago, sin que el requirente señor Valdivia Soto haya recurrido en los mismos términos que el coacusado señor Lillo. Añade que viene a impugnarse más bien con este libelo de inaplicabilidad un sistema normativo completo en el que el requirente ha podido participar a través de mandatario en todas las instancias del proceso criminal seguido en su contra, ya concluido y certificado como tal en su etapa de plenario, por lo que la acción de estos autos está lejos de ser tenida como una de naturaleza constitucional. Con posterioridad a lo anterior, rola presentación del Consejo de Defensa del Estado y también de la parte querellante de doña Carmen Frey Ruiz Tagle, ambos cuestionando el nivel de inaplicabilidad en sede de inadmisibilidad desde el artículo 84 numeral sexto de la Ley Orgánica de esta magistratura, esto es, que el libelo carece del debido fundamento plausible.
Señalan que de la lectura del libelo incoado se permite rápidamente identificar que la protesta sobre inconstitucionalidad se asienta en las bases del sistema procedimental vigente hasta antes de la reforma del año 1997 y la entrada en vigencia gradual del Código Procesal Penal en el año 2000. La situación que aqueja al requirente, esto es, que el juez que investigue, acuse y falle sea el mismo, es parte estructural del antiguo sistema de enjuiciamiento criminal. La crítica del actor de esta forma, comentan, manifiestamente no respecto de normas concretas y determinadas como lo exige tanto la Constitución como la Ley Orgánica Constitucional de esta magistratura. El cuestionamiento más bien es una objeción al sistema completo de enjuiciamiento criminal que, de ser aceptada, importaría declarar la inaplicabilidad de todo el sistema regido bajo el Código vigente desde el año 1906, lo cual se aleja completamente de los alcances de una acción de esta especial naturaleza y como ha sido también fallado claramente en la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional. Por ello, comentan, el libelo carece de los debidos fundamentos plausibles. Unido al anterior y en los mismos términos realizados por el traslado del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, comentan que el actor no se hace cargo de forma sustancial de la existencia de la norma contenida en la disposición octava transitoria de la Carta Fundamental, que tiene rango constitucional, al permitir en paralelo la sustanciación de causas bajo el antiguo sistema del Código de Procedimiento Penal y las actuales bajo el Código Procesal Penal, cuestión validada en Chile para que existieran dos sistemas de enjuiciamiento criminal, lo que no afectaría en su esencia el debido proceso. De esta forma, carece de fundamento plausible, agregan, en cuanto se basan en cuestionar normativa que la propia Constitución se aclaró en declarar conforme a dicha Carta Fundamental. Dicha falta de imparcialidad más bien alegada por parte del requirente, agregan, en cada uno de estos artículos no está dada por el contenido de las normas en concreto impugnadas, sino que por su aplicación en un sistema donde el juzgador se confunde con ser quien investiga y acusa. Pero el requirente más bien no impugnó bajo esa argumentación las normas de nuestro Código Orgánico de Tribunales que regulan la competencia, ni tampoco requirió la declaración de inaplicabilidad de los artículos 42 a 66 del Código de Procedimiento Penal que sientan las bases del procedimiento inquisitivo reformado, cuya cuestionalidad en globalidad es asentada en el libelo. En reciente fallo, agregan, de esta magistratura, recaído en causa rol 3.996, se ha puesto de manifiesto la improcedencia absoluta de impugnar por esta vía preceptos que a todas luces tienen carácter neutral, por lo que esto carece de todas formas así del debido fundamento plausible. Este carácter neutral de las disposiciones reprochadas está dado por lo innecesario de analizar su fondo y posible contradicción o pugna con las garantías fundamentales del debido proceso, ya que no se refieren, en definitiva, a ninguna garantía al debido proceso. Finalmente, la parte de doña Carmen Frey Ruiz Tagle refiere que no se ha accionado respecto de concretos preceptos legales, sino que lo que busca más bien el actor con este libelo es sustraerse al actuar de la justicia y que no se persiga, en definitiva, la investigación por el asesinato del expresidente de la República, don Eduardo Frei Montalva. Finalmente, rola presentación a fojas 499 del coacusado, señor Becerra Arancibia, quien solicita la inadmisibilidad parcial del libelo de inaplicabilidad. Comenta que es efectiva la tesis argumentada por la parte requirente respecto de la falta de parcialidad del ministro señor Madrid. El proceso se ha mantenido abierto largo tiempo, desde febrero de 2003, para conocer, investigar y fallar el supuesto homicidio cometido en la persona de don Eduardo Frei Montalva, periodo en que se ha mantenido sin dictarse sentencia para validar la tesis del sustanciador de que el expresidente de la República fue asesinado sin importarle al juez transgredir garantías fundamentales como el derecho de toda persona a ser juzgado dentro de un plazo razonable. Unido a lo anterior, se ha mantenido reserva para las defensas importantes diligencias del proceso, como un informe pericial en que se descartó que don Eduardo Frei Montalva haya sido envenenado. De las normas cuestionadas, refiere que los artículos 464 y 497 del Código de Procedimiento Penal son inconstitucionales en su aplicación al caso concreto, al permitir dar valor de presunción judicial a la declaración de testigos determinados, permitiendo que se falle al amparo de lo indicado por personas que no reúnen los elementos básicos para ser creídos. Pero en lo que respecta a las normas contenidas en los artículos 456 bis, 459, 472, 473, 481, 482, 484, 500 y 501, todas del Código de Procedimiento Penal, solicitan más bien la inadmisibilidad, dado que éstas protegen a los inculpados respecto de eventuales resoluciones judiciales dictadas con vulneración a sus garantías fundamentales. Es cuanto puede relatarse de las presentaciones del expediente constitucional, señor presidente. Muy bien. Señores abogados, ¿tienen observaciones que hacer a la relación?
yo la voy a completar, perfecta, la voy a complementar solo en mi exposición. ¿Cómo no? Señores abogados, les advierto que la audiencia ha sido convocada para que la ilustren ustedes a la sala solo sobre las causales de inadmisibilidad recaídas o previstas en el artículo 84, números 5 y 6. Le agradeceríamos ilustrarnos sobre esa materia concreta. Muchas gracias. Por la parte requirente, entonces, tiene la palabra en primer término don Claudio Feller Schleyer. Señor presidente, yo hice una petición el día antes de ayer de que se me permitiera alegar hasta por 20 minutos, atendido que tengo que hacerme cargo de 5 o 6 contrapartes. Le agradecería muchísimo que me diera unos minutos más de los 10. ¿Cierto? ¿Cómo no? Ya, muchas gracias, excelentísimo señor. Excelentísimo señor, tengo muy claro, y todos lo tenemos, que esto es una audiencia para escuchar los argumentos de admisibilidad y de inadmisibilidad. Así todo, excelentísimos señores, hay una cuestión previa de carácter constitucional, procesal, que es yo diría condictio sine qua non para comprender incluso a este nivel de admisibilidad el requerimiento de inaplicabilidad de las normas del Código de Procedimiento Penal que impugnamos de inaplicabilidad. En nuestro requerimiento, excelentísimos señores, hicimos una extensa fundamentación previa a la invocación de las normas legales impugnadas, en la que tratamos de persuadir, de demostrar a este excelentísimo tribunal que el señor ministro en visita, que tiene a su cargo la causa en que nos convoca, necesariamente, pero necesariamente ha perdido la imparcialidad que es consustancial a todo juez y que es parte inherente a la garantía del debido proceso, el juez imparcial. Y eso, una sola acotación a la brillante relación de don Francisco Leite. Y es que esa pérdida de imparcialidad, excelentísimos señores, se basa en dos situaciones. Y es la siguiente: se basa en que al déficit consustancial a la estructura del sistema procesal antiguo, que ya es deficitario, pero que está legitimado por el artículo 8º transitorio de la Constitución, a ese juez que ya es deficitario en el sistema antiguo, porque investiga, acusa y falla, a ese déficit se le suman circunstancias específicas, adicionales en este caso concreto. ¿Y cuáles son esas circunstancias específicas, concretas, que hacen que ese déficit institucional que tiene todo juez del antiguo sistema se aumente? Es que el ministro Madrid, su señoría es excelentísima, lleva 16 años a cargo de esta causa, 14 años instruyendo el sumario, muchos de esos años con dedicación exclusiva, y ahora, en los últimos 2 años, a cargo del plenario, donde acusó, recibió la causa a prueba y participó activamente en la producción de la prueba, y ahora está muy activo cumpliendo medidas para mejor resolver, que él mismo dictó al final del probatorio conforme al 499 del Código Procedimiento Penal. Y por eso esta causa es su obra, su señoría excelentísima, es su creación, y por eso que naturalmente está inhabilitado, perdió la imparcialidad que es propia de todo juez. Esa es la acotación, y yo eso lo reitero en el requerimiento muchas veces. Dicho eso, su señoría excelentísima, paso a hacerme cargo de los argumentos de inadmisibilidad que me invocaron las contrapartes. La parte de doña
de la ex senadora doña Carmen Frey, invoca, mi amigo Nelson Caucoto, invoca la causal de inadmisibilidad del artículo 84, número 4 de la ley orgánica en el siguiente razonamiento, que nosotros en verdad, el requirente, en verdad no está impugnando normas legales, sino que está impugnando el artículo 76 de la Constitución Política de la República, porque nuestra pretensión es que no seamos juzgados, es violar el derecho del Poder Judicial a conocer, juzgar en causas penales. Y eso, señoría Justicia, es absolutamente ajeno a lo que realmente se dice en el recurso y absolutamente ajeno a lo que realmente pretendemos. Nosotros jamás hemos pensado que nuestro defendido no debe ser juzgado. Debe ser juzgado, como sería una pretensión... Eso sí que sería una aberración jurídica, como me dice mi amigo Nelson. Lo que pretendemos es que se lo juzgue por un juez imparcial y de ese modo se respeten los derechos fundamentales que le asisten, lo que no es un privilegio, es un derecho. Y en caso de acogerse a este requerimiento, bueno, será precisamente el Poder Judicial, como lo ha hecho en otras oportunidades, el encargado de designar, de acuerdo a las reglas que tiene la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones de subrogación por antigüedad, al ministro en visita que no esté contaminado, que no haya perdido la imparcialidad. Si eso lo ha hecho antes la Corte Suprema en otras oportunidades de mutuo propio, ¿no? En este caso no lo ha hecho. Y luego este querellante, para fundar esta aseveración, hace un examen de fondo de las normas del Código Procesal Penal que nosotros invocamos, y en verdad ese análisis escapa al debate jurídico que tenemos en este momento y que es en específico si concurre o no la causal de inadmisibilidad invocada por la parte de Carmen Frey, que es la del artículo 84, número 4, porque lo que puedo afirmar con toda certeza es que nosotros solo cuestionamos preceptos legales, jamás hemos cuestionado un precepto constitucional. También este querellante, la parte de doña Carmen Frey, a través de su abogado, llega a ridiculizar nuestro requerimiento al analizar una a una las normas legales del Código de Procedimiento Penal que cuestionamos y señala, y esto es importante, que es una extraña forma de inaplicabilidad porque, en sus palabras, este requerimiento no se basa en la contradicción entre la norma impugnada y la Constitución, sino que, cito textual, en la contaminación del ministro Madrid. Y su señoría excelentísima es un punto importante, porque efectivamente nuestra tesis es que para este caso concreto, atendida a las particularidades específicas de este caso, caracterizadas por un juez que lleva 16 años investigando, recibiendo pruebas, produciendo pruebas, efectivamente todas las normas que nosotros cuestionamos y que son, dicho sea de paso, las normas que le permiten valorar la prueba, hacer el ejercicio de interpretación de la prueba y valorar la prueba, y las normas que le permiten plasmar ese ejercicio de valoración probatoria y jurídica en la sentencia, son inaplicables en este caso, pues su aplicación es contraria a la Constitución, no en abstracto, sino en el caso concreto. Y por esa razón hemos impugnado para este caso concreto las normas del artículo 500, entre otras, del Código de Procedimiento Penal, en aquellas partes que obligan al juez a plasmar su valoración de la prueba, la calificación jurídica del hecho y la participación y aquella que lo obliga a resolver absolviendo condenado. Y esto que ha sido calificado como la más grande aberración jurídica que ha conocido mi amigo Nelson Caucoto, tiene el sentido ya señalado. Son todas normas que no pueden ser aplicadas por un juez carente de imparcialidad, pues de lo contrario se tornan inconstitucionales. Al final de mi alegato, su señoría excelentísima, haremos referencia a la importancia de las características del caso concreto en el requerimiento de inaplicabilidad. Si no alcanzo a llegar a ese momento, voy a citar desde ya
las causas, las jurisprudencias de este Tribunal Constitucional, causas roles 537 y 538 de los años 2007, donde se especifica muy bien esta tesis. También la misma parte de doña Carmen Frey señala que no hemos detallado cómo se vulneran las garantías fundamentales. Señoría, basta una lectura veloz de nuestro requerimiento para darse cuenta que la acción de inaplicabilidad señala en forma clara y precisa cómo los preceptos impugnados contravienen las garantías fundamentales del derecho a un debido proceso y presunción de inocencia. Y también dice la misma parte, y con esto termino específicamente con los cuestionamientos de doña Carmen Frey, que este abogado, o esta parte, ha tratado de inhabilitar al ministro Madrid. Señora, en lo que a mí respecta, la única vez que le presenté una recusación fue cuando después de dictar el autoprocesamiento, el mismo día que dictó el autoprocesamiento en el año 2009, hizo declaraciones a la prensa donde señaló que estaba muy contento, pero muy conmocionado porque se había sabido que habían sucedido estos hechos en Chile y muy satisfecho porque la familia por fin iba a poder tener tranquilidad. Y yo lo recusé porque sentí que estaba adelantando dictamen en ese momento. Específicamente lo que dijo, por otro lado, por penoso llegar a la conclusión que en nuestro país pudo ocurrir un hecho como ese. Yo creo que es un llamado a la reflexión de toda la sociedad chilena completa, cómo se pudo llegar a un momento dado, no solo a la figura del expresidente Eduardo Frei Montalva, sino en relación a las figuras de otras varias autoridades. Y luego dice que está muy satisfecho porque finalmente, por la tranquilidad de la familia, tener este conocimiento para que pueda superar etapas y entrar a nuevas etapas. El 2009, su señoría excelente. Bueno, en fin, esa es la única vez que lo intenté inhabilitar. No, nunca más lo he intentado inhabilitar. ¿Ya? Eso, su señoría excelentísima. Ahora, segundo argumento de inadmisibilidad común, yo diría, a todas las contrapartes. Y es que invocan como falta de fundamento plausible que estamos impugnando un sistema normativo completo, el Código de Procedimiento Penal. Nosotros repetimos en el requerimiento majaderamente que no es así, que nos estamos limitando a impugnar preceptos legales específicos que son parte de un conjunto de normas de valoración de la prueba y de producción de la sentencia definitiva de primera instancia por un juez que carece de imparcialidad. Pero de todas maneras es importante resaltar que aun cuando nosotros reconozcamos la validez, la constitucionalidad, aunque tengo mis dudas, pero para estos efectos reconozco la validez del Código de Procedimiento Penal como sistema vigente en enjuiciamiento penal, ello no significa para nada que éste no se encuentre sujeto a las garantías fundamentales establecidas en la Constitución, como lo es el debido proceso. Este excelentísimo tribunal, en el fallo de Rol 1718 del año, concretamente del año, se lo tengo acá, del año 2011, dijo, permítame leer, su señoría excelentísima, dijo exactamente lo siguiente, dijo que la supervivencia temporal de procesos regidos por el antiguo Código de Procedimiento Penal no es óbice al pleno vigor de los principios y normas constitucionales, de manera que conforme a ello deben ajustarse los procedimientos correspondientes. La disposición octava transitoria de la Constitución en lo pertinente solo prescribe que las normas del capítulo séptimo del Ministerio Público regirán al momento de entrar en vigencia la Ley Orgánica Constitucional de esa entidad y que las mismas, así como las leyes que las complementan, se aplicarán exclusivamente a los hechos acaecidos con penalidad. Pero no convalidan la constitucionalidad esencial de la legislación preexistente ni excluye la posibilidad de que se produzcan efectos inconstitucionales y por ende de su eventual inaplicabilidad e inconstitucionalidad. Es el considerando sexto del fallo Rol 1718 del 2011. Bueno, su señoría excelentísima, ese es un argumento común a todas las contrapartes. Menciona aparte, su señoría excelentísima, que tiene que ver con la precisión que le hice a la brillante relación de don Francisco Leighton, el argumento del Consejo de Defensa del Estado, según el cual nuestro requerimiento, por mucho que diga
que no estamos cuestionando el Código de Procedimiento Penal como un todo, sí lo estamos haciendo, pues la estructura de un mismo juez investigador, acusador y sentenciador es de la esencia de ese sistema normativo. Ese argumento fácil, ganador, porque está repitiendo jurisprudencia de este excelentísimo tribunal, no repara en algo que ya aclaramos. Nuestro requerimiento se basa en la pérdida de imparcialidad por parte del señor ministro Mirista, pero si se lee atentamente nuestro requerimiento, esa pérdida de imparcialidad, como ya dije, deviene porque a la estructura deficitaria del Código antiguo se suma el compromiso necesario que tiene el juez, que ha estado 14 años dirigiendo la investigación del sumario con dedicación exclusiva y 2 años en la etapa posterior. 16 años, es su obra, es su hijo ese proceso. No puede tener, no es imposible que no esté, que tenga imparcialidad. Para terminar este punto, su señoría excelentísima, con esto termino mi alegato. El control de constitucionalidad que realiza este excelentísimo tribunal respecto a un requerimiento de inaplicabilidad es un control de tipo concreto. Vale decir, lo que se examina es si la aplicación concreta de un precepto legal en una gestión que se sigue ante un tribunal ordinario especial resulta contrario a la Constitución. Y para realizar dicho control resulta fundamental considerar las características y circunstancias especiales del caso concreto. Las sentencias 537 y 538 de este excelentísimo Tribunal Constitucional del año 2007 señalan literalmente lo siguiente, permiso para leer, que en principio un precepto legal que se ajusta a la Constitución puede, no obstante en su aplicación a una situación determinada, resultar contraria a los fines previstos por ella. Es posible que la norma jurídica estimada en su generalidad y en abstracto no se contradiga con la Carta Fundamental, pero que una circunstancia diversa y peculiar del caso provoque, al aplicársele el precepto legal, un resultado inconstitucional. De este modo, concluye este excelentísimo tribunal, que en uno o más casos determinados se declara un precepto legal inaplicable por inconstitucionalidad, no significa que siempre y en cualquier caso procederá igual. Es caso a caso. O sea, cuando me dicen que yo estoy impugnando los artículos de valoración y de sentencia, que ¿cómo van a fallar? No, en este caso, atendido este ministro, que lleva 16 años, ello resulta inaplicable. Obvio que si hay un juez que tiene imparcialidad, los tendrá que aplicar, es obvio eso. Finalmente, su señoría excelentísima, el Consejo de Defensa del Estado cita el fallo de la Operación Cóndor, del voto de mayoría aplicó el criterio de que había normas de carácter neutral. No creo que hubo varios votos de minoría. En ese fallo, las normas que dijo el voto de mayoría, que eran de carácter neutral, eran solo reglas del sumario, algunas de garantía para el imputado, puramente descriptiva, y estaban en etapa de plenario y no tienen nada que ver con la situación actual, nada que ver, porque hoy día estamos en etapa ya casi de fallo, con medidas para mejor resolver, y se van a aplicar para resolver el caso las normas que yo pretendo que no se apliquen. Por esas razones, su señoría excelentísima, les ruego declarar admisible el requerimiento de inaplicabilidad. Muchas gracias por su paciencia. Usted. Enseguida, por la parte querellante del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, tiene la palabra doña Jimena Risco. Está por 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia a esta excelentísima sala y en representación de la querellante Ministerio del Interior, vengo en solicitar se declare la inadmisibilidad del requerimiento presentado por la defensa del señor Valdivia, en los autos seguidos por la muerte del expresidente Eduardo Frei, en atención a que el fundamento, la forma en que se ha planteado, carece completamente de fundamentos plausibles para ser acogido a tramitación. Quiero dejar planteado un punto que es de público conocimiento, y es que los hechos por los cuales se está conociendo el ministro Madrid ocurrieron el 22 de enero del año 1982. Esto es bajo la vigencia del antiguo sistema procesal penal, de procedimiento penal que con sus cosas buenas, sus cosas malas, era el que estaba vigente al momento de ocurrencia de los hechos.
Esa es la materia que nos rige al momento de determinar qué sistema procesal, bajo qué sistema procesal se conoce un proceso u otro. Y quiero también dejar presente que hemos escuchado sustancialmente y reiterativamente la frase ha perdido su imparcialidad, ha perdido su imparcialidad. Esto es relevante porque la forma en que está planteado el requerimiento y el control al que está llamado a efectuar este excelentísimo tribunal es un control preventivo y concreto. Se nos ha señalado que estas normas incidirían en una eventual inconstitucionalidad de ser aplicadas, por lo tanto debe declararse su inaplicabilidad. Y como conforme tomé nota, se señaló que este requerimiento debe acogerse para que el Poder Judicial designe a otro juez que siga conociendo de este proceso. Pero sucede que las normas cuya inaplicabilidad se solicita son aquellas sobre valoración de prueba y aquellas contenidas sobre la forma en que se debe dictar la sentencia. Refería específicamente a aquellos capítulos que se refieren a cómo ocurrieron los hechos, la determinación de la responsabilidad penal, y nos deja solamente libre la indicación de la fecha, la indicación de los hechos por los cuales está siendo conocido el proceso y la firma del juez que dicta la sentencia. Si sus señorías excelentísimas acogen a tramitación este procedimiento y en definitiva llegan, no creo que ocurra, pero llegaran a declarar la inaplicabilidad de estas normas, ningún juez de la República podría dictar una sentencia condenatoria en estos hechos, porque se encontraría inaplicables para este caso concreto las normas sobre valoración de prueba y sobre contenido de la sentencia. De manera que todo lo que se ha avanzado durante estos años de investigación, que no ha sido imputable al juez Madrid, por cierto, quedaría en nada. Y eso repugna a la interpretación que se le debe dar a las normas en cuanto a que deben producir efectos. Si nosotros aceptamos la tesis del requirente en cuanto a que, porque hay un juez imparcial, ojo, eso sería un resultado de la aplicación de aquellas normas que él estima que contaminarían al juez y que por el paso del tiempo se habrían acentuado el carácter o habrían incidido directamente y fuertemente en la pérdida de imparcialidad del señor magistrado. En ese sentido, lo que se debería haber impugnado eran las normas que ordenaban el sumario y el plenario. Pero no podemos ahora decir, mire, yo no quiero impugnar el sistema, porque este sistema que ya adolece de ciertas falencias en relación a algunas reglas de debido proceso, en palabras del requirente, además debemos asumarle que este señor lleva 16 años a cargo de la investigación, que este señor me refiero al ilustre magistrado, ha tenido dedicación exclusiva, ha sido muy activo en las medidas para mejor resolver y esta causa su creación de manera que perdió imparcialidad. No se advierte una coherencia entre lo que se está solicitando y el fundamento de la solicitud. Hay un análisis retrospectivo. Se parte de la base que el ministro Madrid ha perdido su imparcialidad. El remedio procesal no es una declaración de inaplicabilidad de las normas que ordenan la valoración de la prueba en el procedimiento penal antiguo. Tampoco es el remedio procesal la forma de inaplicar aquellas normas contenidas en el contenido de la sentencia, que determinan el contenido de la sentencia. Si sus señorías excelentísimas acogen a trámite este procedimiento, no podríamos, en definitiva, avanzar sustancialmente en lo que todas las partes querellantes yo creo que estimamos, que es llegar a una solución final, a un término, a una sentencia definitiva en una causa cuya tramitación se ha tardado bastante. Y contra esa sentencia proceden los recursos procesales que el ordenamiento confiere. Nosotros podemos estimar, el señor requirente estima que estas normas que la aplicación de estas normas se produciría una infracción al debido proceso, pero resulta que el debido proceso es aquel legalmente tramitado. Y legalmente tramitado es conforme a las normas contenidas en el Código de Procedimiento Penal. Que el juez, que tiene derecho a un juez independiente e imparcial, es cierto, y el juez Madrid es un juez independiente e imparcial. Es el juez que naturalmente corresponde, es el juez que ha llevado la causa durante todo este tiempo, pero no es la manera de impugnar aquella falencia que el requirente reclama a través de la inaplicabilidad de las normas que valoran la prueba.
las normas que valoran la prueba tienen que ver más en concreto con la forma en que se le delimita el campo de discrecionalidad, podríamos decir de alguna manera, a un juez que ha llevado adelante una investigación de manera personal, que era la forma en cómo se llamaban ya los procedimientos anteriormente. Y es por eso que uno puede estar en disconformidad con aquello, pero es por eso que se establece el sistema de prueba legal tasada en el procedimiento antiguo. Y es una forma de regular o de evitar la arbitrariedad o discrecionalidad de un juez sentenciador. Pero no existe ninguna justificación para acoger a trámite este procedimiento por cuanto la forma en que se ha planteado adolece completamente de un fundamento plausible. Yo quiero hacer mención expresa a que si nosotros, o si se acogiera la solicitud del requirente en cuanto a declarar inaplicables estas normas, se produciría un efecto perverso, que es provocar la imposibilidad de juzgamiento por parte de cualquier juzgador al verse cercenado el sistema de procedimiento penal, porque no lo puedo integrar con normas de otro sistema. Se ha sido tramitado conforme a las normas ordenadoras de la prueba, conforme a la época de ocurrencia de los hechos. Si estos son hechos que se están investigando hace mucho tiempo. No podemos integrar normas de un sistema nuevo respecto de hechos que ocurrieron bajo la vigencia de un sistema antiguo. Si se acogen la solicitud del requirente, ningún juzgador podría llegar a término en este proceso. Y es justamente el fin de todo proceso penal, que también es garantía para los imputados, contar con una sentencia definitiva, ser juzgado en un tiempo razonable, con recursos procesales que permitan revisar esa sentencia, y en definitiva no hay ninguna otra alegación respecto a dificultades en acceder, por ejemplo, al expediente, dificultades en revisar las resoluciones de cada uno del tribunal, comparecencia a otras solicitudes de inhabilidad o de implicancia respecto del juez Madrid. En ese sentido, esta parte estima que el requerimiento adolece completamente de fundamento plausible y en los términos en que sea solicitado debe ser declarado inadmisible. Voto también hasta por 10 minutos. Adelante. Con la venia de su señoría excelentísima, alego en representación de doña Carmen Frey, partiendo con una reflexión tribunal excelentísima. La inteligencia del ser humano es realmente infinita. Y esto es un halago a la presentación del colega Claudio Feller, porque es un recurso pulcro, es un recurso bien expresado, lingüísticamente, gramaticalmente. Hay que reconocer ese elemento favorable en la presentación del requerimiento. Pero cuando uno empieza ya a discutir acerca de su procedencia, lis y llanamente nosotros aportamos por la inadmisibilidad. ¿Y por qué es inadmisible? Y quisiera referirme incluso a lo propio que ha señalado el señor Feller, distinguido abogado y amigo de esta parte. Dice, el juez lleva 16 años investigando, pero que este no es un crimen cualquiera. Es un importante crimen de lesa humanidad, y yo diría, es el más trascendente desde el punto de vista de la historia de Chile. Nunca en 200 años de historia republicana se había asesinado a un presidente de la República. Y Eduardo Frei es víctima de esta acción de los agentes del Estado. Por eso es que no es cosa fácil investigar, ¿verdad?, un crimen de esta naturaleza. Y no es tan cierto el señalar de que esta es obra o es hijo del ministro Madrid, porque aquí intervienen muchas partes. Y todas esas partes, incluidos nosotros como querellantes, apuntan al desarrollo de la investigación. Lo que ocurre es que estamos en presencia de la más vasta operación de inteligencia que en Chile haya existido. Eso es lo que hace, ¿verdad?, el obstáculo mayor, y eso explica los 16 años al cual alude Claudio Feller. Tribunal excelentísimo, dentro de las fortalezas que tiene este recurso, que debiera ser declarado inadmisible, está la circunstancia
de que hace una radiografía general de lo que es el antiguo proceso penal. Y llega a ser contradictorio, llega a ser audaz y en alguna medida temeraria, ¿verdad?, esta acción constitucional, por dos razones muy claras. En primer lugar, nosotros decimos aquí, no se está atacando un precepto legal concreto, artículo 84, número 4, ¿verdad?, de la ley orgánica del excelentísimo tribunal, porque lo dice claramente. ¿Qué es lo que pretende? Este requerimiento pretende evitar que el ministro Madrid dicte sentencia. Eso es lo que pretende. Y fíjense el resultante de aquello, es decir, si nosotros, por eso señala las normas que él invoca, dice que son inaplicables porque hay que evitar que el ministro Madrid valore la prueba y dicte una sentencia. A mí me parece que eso nos lleva al absurdo. Nos lleva al absurdo. Sería primera vez en la historia de Chile en que se prohíbe a un juez dictar una sentencia. Y aún más, lo decimos con toda fuerza. A partir del requerimiento se vulnera la Constitución, porque la función jurisdiccional que señala el artículo 76 de la Constitución Política del Estado expresa claramente que el juez tiene, ¿verdad?, exclusivamente la función de conocer, de juzgar y resolver. Y aquí le estamos diciendo, no señor, usted no puede resolver. Eso nos lleva a ese plano, ¿verdad?, de lo absurdo. Y además se viola la Constitución Política del Estado en su artículo 5º, número 2, porque este Estado de Chile en el que vivimos tiene la obligación perentoria de perseguir los crímenes de lesa humanidad y llegar a hacer justicia, y por lo tanto implica el desarrollo libre de la función jurisdiccional por parte de los magistrados que están a cargo de estos casos. Tribunal excelentísimo, ya lo ha dicho en parte mi colega del Ministerio del Interior. Fíjense que hagamos el siguiente ejercicio. Declaremos inaplicable la norma del artículo 500 del Código de Procedimiento Penal como lo pide el requerente. Sí, no habría sentencia. No habría sentencia. Declaremos inaplicable el artículo 501. No habría sentencia igualmente. ¿Cómo puede operar un juez, verdad, si se le priva incluso de la norma que establece la necesidad de llegar a la convicción suficiente como el 456 bis? No podría haber convicción, no podría sentenciarse, es decir, no habría la posibilidad de una sentencia plena. Y aquí yo quiero decir que este requerimiento tiene un efecto devastador en el caso en que fuese acogido. Cuestión que yo no creo, tribunal excelentísimo. Hoy día, y podemos vanagloriarnos como un Estado de Derecho, que se hizo cargo por fin de la investigación de estos crímenes, tenemos cerca de 1000 procesos en los tribunales de justicia. Imagínense lo que significaría que a los jueces se les impida dictar sentencia, ¿verdad?, en situaciones como esta. Si ya la interposición de una acusación constitucional generó tal impacto en la sociedad chilena que está muy sensibilizada, la misma presencia de este público aquí demuestra cómo este caso importa a la sociedad chilena. El escrutinio público está por sobre lo que hacen los tribunales y por lo que va a hacer también esta judicatura, ¿verdad?, constitucional. Llegar y terminar un juicio sin sentencia, oiga, sin testigos, en circunstancias que todas las normas que solicita que se declaren inaplicables son normas que en su complejo estructural son parte del debido y racional proceso. Oiga, no cualquiera puede ser testigo. No tiene el mismo valor, ¿verdad?, 2 testigos con texto que el que no lo son. Los peritajes científicos, la prueba científica, también hay que declarar inaplicable, no existe. No existe la confesión calificada, no puede haber confesión calificada porque el juez incurre en la imparcialidad, o sea, en la parcialidad. Entonces, yo digo, es absolutamente contradictorio este requerimiento, tribunal excelentísimo, más aún cuando se dice que, lo dice con sus propias palabras el requerente, porque aquí dice, mire, nosotros no vamos a atacar, impugnar la constitucionalidad del Código de Procedimiento Penal. No vamos a atacar eso, no vamos a atacar los medios de prueba, no vamos a atacar el estándar probatorio del juez para fundar su condena, no vamos a desconocer la coexistencia del sistema, pero si es eso lo que está haciendo.
Y la jurisprudencia de este tribunal excelentísimo ha sido clara: no se puede atacar a través de un recurso de inaplicabilidad disposiciones por bloque, no se puede. No se puede enjuiciar a las instituciones jurídicas, tribunal excelentísimo, ¿verdad?, para fundar un recurso de inaplicabilidad como el presente. Y lo dice varias veces, pero sin embargo incurre en el hecho, y aquí donde yo quiero hacer una pequeña gran mención. ¿De dónde surge la falta de imparcialidad del ministro Madrid? ¿De dónde surge? ¿Es por la actitud del ministro Madrid? ¿Es por la maledicencia del ministro Madrid? ¿Es por el rencor del ministro Madrid? ¿Es por la indiferencia del ministro Madrid? ¿Es por la obsecuencia del ministro Madrid? No, ni siquiera por sus resoluciones, no son ni sus conductas ni sus actitudes. ¿Sabe lo que son? ¿De dónde proviene la falta de imparcialidad? Proviene de la estructura del sistema procesal penal antiguo, es decir, no solo Madrid, sino que todos los jueces del sistema procesal antiguo habrían incurrido en esta falta de imparcialidad. No dice nada el requerente que alguna vez lo que resolvió el ministro Madrid en el 2009, procesando incluso a su propio cliente, fue revocado por la Ilustrísima Corte de Apelación. Nada de eso se dice en el requerimiento, y eso demuestra que aquí hay controles internos dentro del sistema penal antiguo que operan, como son los recursos de apelación ante la Ilustrísima Corte, que no vamos a decir ahora que los 3 ministros que conozcan de estos casos también están contaminados por la falta de imparcialidad, o porque llega a la Corte Suprema mediante la vía del recurso de queja, del recurso de casación. No vamos a decir que los 5 ministros de la Corte Suprema también están impregnados de falta de imparcialidad. Por eso es que a mí me resulta que es audaz, que es temerario, que tiene una consecuencia devastadora, ¿verdad? Ha sido muy inteligente, porque tiene razón, ninguna de las disposiciones que él cita ha sido antes convalidada por este excelentísimo tribunal. En ese sentido ha sido muy inteligente y muy hábil, pero no tiene ninguna razón. Aquí no puede haber admisibilidad alguna respecto de este requerimiento, tanto por el artículo 84 número 4 como el 84 número 6, que existe jurisprudencia nutrida de este máximo tribunal constitucional en cuanto a que no se puede atacar un sistema normativo completo, en cuanto a que tiene un carácter abstracto el reproche de constitucionalidad, y por ello solicito entonces que se declare inadmisible este requerimiento. Eso es todo, muchas gracias. Gracias a usted. Si los colegas permiten el acceso de los siguientes abogados, por favor. Continuando entonces con los alegatos, tiene la palabra a continuación, por la parte querellante del Partido Demócrata Cristiano, don Luciano Fuyú Fernández, hasta por 10 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de vuestra señoría excelentísima, alego, como ya se preanunció, en representación del Partido Demócrata Cristiano, querellante los presentes autos. Desde luego, como petición concreta, solicito, como es natural y necesario, que se rechace la admisibilidad del presente recurso interpuesto por la parte del reo acusado de don Pedro Valdivia, representado tan brillantemente por mi amigo de tantos años, don Claudio Feller. Yo me sumo, su señoría excelentísima, a los dichos ciertamente ya expresados en la misma línea por mis colega antecesor, el Ministerio del Interior y mi también amigo
Nelson Caucoto, en representación de la familia Frey. Estamos en presencia, su señoría excelentísima, no del fallecimiento de un expresidente. Estamos en presencia de un asesinato del expresidente Eduardo Frei. Así consta en los autos madre que por tantos años, como según dice mi amigo Claudio Félix, lleva al ministro Madri. Y causa sorpresa a esta parte escuchar, primero leer y después escuchar las impugnaciones al trabajo realizado por el ministro Madrid y el tiempo que se ha demorado en llevar adelante esta causa. En ese sentido, vuestra señoría excelentísima, tengo que decir básicamente dos cuestiones, en dos órdenes distintos de ideas. Uno, debiéramos estar como comunidad jurídica en que a todos pertenecemos de una u otra manera, satisfechos, orgullosos y reconocidos por el trabajo de un ministro. Aquí se le está impugnando porque ha estado trabajando, porque ha llevado una causa adelante por tantísimos años. Es decir, no se le está impugnando su carencia de imparcialidad, ¿no verdad?, en función de negligencia, de dejación, de desidia. Se le está impugnando porque ha estado trabajando acuciosamente durante 14 años o 15 años. ¿Y sabe por qué vuestra señoría excelentísima ha tenido que trabajar por tanto tiempo? Porque no ha tenido cooperación necesaria y suficiente. No solo por parte, eventualmente, de los procesados y acusados, sino que también por un conjunto corporativo de instituciones que han funcionado en torno a la investigación. El ministro Madrid ha tenido que llegar al exceso de allanar dependencias del Hospital de la Universidad Católica. Ha tenido que conciliar, cruzar este proceso con otros procesos anteriores donde se han practicado las mismas operaciones de exterminio, como se dice hoy en día. De tal manera que el trabajo no es fácil. De tal manera que ese trabajo no es un trabajo de la noche a la mañana. De tal manera que este trabajo, además, vuestra señoría excelentísima, ha sido ratificado una y otra vez por los entes superiores jerárquicos de nuestro Poder Judicial. Cada vez que los acusados, e incluyendo el requirente principal y también los otros acusados que han adherido a este recurso, han subido en instancias, ya sea por vía de sobreseimiento, ya sea por vía de incidencia, de implicancia, a las cuales ya me voy a referir, han sido invariablemente rechazadas todas, cada una de esas incidencias por la respectiva Corte de Apelaciones de Santiago en distintas integraciones. De tal manera que esta conjura que se nos quiere demostrar desde el estrado del Poder Judicial hacia, efectivamente, el requirente, no es tal. Dicho eso, respecto del no fallecimiento, del asesinato del presidente, la tardanza o la demora de la investigación, la no cooperación, las incidencias, hemos estado, vuestras señorías excelentísimas, creo que fue el año pasado, hemos estado, mis colegas, compañeros de rutas como querellantes en esto saben perfectamente bien y pido que me corrijan si me equivoco. Creo que tuvimos 8 meses con la causa paralizada en la Corte de Apelaciones por una incidencia que también presentó el señor requirente, de sobreseimiento me parece que era. Se permitieron el lujo de mandar a pedir el expediente completo de los 60 tomos. Llegaron los 60 tomos, ahí estaban los 60 tomos en el día de las alegaciones, después de 6 u 8 meses, ya no recuerdo. No fue ni siquiera consultado uno de los tomos. Nunca. Aquí lo que tiene inserto el propósito es la dilación. Es la dilación para los efectos de prolongar en cualquier sentido, eventualmente, un término a lo menos de primera instancia. Aquí hay procesado, entre ellos, el señor requirente, que ya está condenado en otras causas, aun cuando no ejecutoriada. Y que naturalmente, que si en esta causa termina condenado, va a tener todos problemas de beneficios, ¿sí? Ciertamente, cumplimiento de beneficios. Y son gente ya de edad. De tal forma que el implícito que esto lleva no es la falta de imparcialidad del ministro, no es los 14, 15 años de prolongación de la investigación,
lleva implícito otras cuestiones. Y tal como lo dice tan agudamente mi amigo y colega Nelson Caucoto, lleva el implícito de dar casi, no lo dice de esa manera, lo digo yo, casi un golpe judicial a una causa quizás de las de mayor entidad que tiene en este momento y este país. Es inaceptable, es intolerable pensar que si llegara a prosperar, no solo por la admisibilidad, sino que en definitiva este requerimiento nos encontremos, después de 15 años, vuestra señoría excelentísima, nos encontremos con la imposibilidad de cerrar una investigación judicialmente porque no hay instrumentos procesales si prospera este requerimiento. Si apuntar, vuestra señoría excelentísima, a la impugnación o a la implicancia, o como se le quiera llamar, de los artículos 500 y 501, es el corazón del sistema. Es decir, esto equivaldría efectivamente, si hubiera prosperado al día que el ministro Madrid procesó, hubieran prosperado los recursos de amparo, era virtualmente matar esa causa. Ahora, si prosperan el artículo 500 y 501, incluso la valoración de la prueba, es dejar cercenado, sin brazos, al Poder Judicial chileno a fin de, efectivamente, resolver uno de los crímenes más deleznables y agudos de la sociedad. ¿Qué le respondemos a la sociedad civil organizada? ¿En qué condición quedamos en la Administración de Justicia? ¿Cómo se le explica al hombre común que no se puede terminar este juicio condenatorio o absolutorio porque no hay norma que permita dictar una sentencia en ninguno de los dos sentidos? De esa manera nos desprestigiamos todo y toda la comunidad jurídica. No pongamos remedio ahora, vuestra señoría excelentísima, respecto de este punto. Ahora, respecto a la producción de la prueba, la intervención del señor ministro, yo quiero decir, vuestra señoría excelentísima, que francamente lo que uno esperaba antes, por supuesto, en el sistema procesal antiguo, lo veo ahora en el sistema procesal nuevo. Lo que esperaba, ¿no es cierto?, era que efectivamente los jueces tuvieran en directo, en presencia, en los plenarios, bueno, ¿para qué decir los sumarios?, que llevaran directamente a las investigaciones. Muchas veces se delegaban en los actuarios. En los plenarios todos sabemos cómo funcionaba en el sistema antiguo, de quienes ya llevamos años en esto. Era como las notarías, que escasamente se firmaba ante el notario. En cambio, el señor ministro llevaba personalmente esto. ¿Por qué los vamos a castigar porque llevaba una causa personalmente? Quiero decir una cosa, vuestra señoría excelentísima. Ahora, no sé, un mes, hemos terminado la etapa del plenario, tomado directamente por el ministro. Estábamos todos nosotros, estuvimos 15 días, 20 días ahí en el plenario, ¿no? Directamente. Obtuvo una sala especial. Era un plenario abierto, público. Yo no tenía recuerdo en el sistema antiguo de un plenario abierto, con el cumplimiento y el respeto de todas las normas del debido proceso. Todas. Muchas veces el señor ministro, a nosotros los querellantes, nos objetó incluso preguntas respecto de los testigos. Nadie puede decir que el ministro Madrid tuvo una participación en ese o antes, pero en este último capítulo, antes de cerrar el plenario, de forma parcial. Muy por el contrario. Fue garantía para todos los acusados y garantía, efectivamente, también para los querellantes. Un lujo, efectivamente, en la forma de administrar esa etapa del proceso. Ahora, que se nos diga que 2 o más testigos contesten los hechos, en fin, digan, mire, vuestra señora excelentísima, que generan plena prueba, como dice el reglamento, mire, tenemos que hacer reserva. Aquí hubo testigos, no hemos dicho nada, aquí hubo testigos en el plenario que efectivamente incurrieron flagrantemente en delitos de injuria, perjurio. Pero cuando hicimos un intento de observación, el ministro los dejó declarar a todos, entre otras cosas, a todos. Y me refiero especialmente a los testigos del doctor Valdivia. Dicho así, parece ser que, perdona la expresión, vuestra señoría excelentísima, pero parece ser que esta suerte de golpe de constitucionalidad que se le quiere prestar a esta causa es casi una depredación del Código Procesal
del procedimiento penal. Como ya se anticipaba, se está haciendo un requerimiento en bloque. No se está dejando escapatoria. La creatividad de mi amigo Claudio Ferrer llegó a lo máximo. Y lo felicito porque es bueno ser creativo en la vida, pero tiene un límite. Porque esa creatividad, cuando queda de una u otra manera expuesta, digamos, a estos resultados eventuales, hay que mirarla con mucha atención y cuidado. La depredación de que se está tratando de hacer del procedimiento o sistema anterior es una presión básica, clara y está ahí presente. Dicho así, vuestra señoría, sé que tengo poco tiempo de los que se ha concedido. Quiero cerrar señalando simplemente que se asegura en todo requerimiento, dos cuestiones básicas. Primero, que el ministro, en todo el articulado por el cual, de la primera página a la última, que el ministro perdió imparcialidad. Porque el ministro lleva 14 años. Frente a eso me refiero ya a lo dicho. El ministro lleva 14 años porque no lo han dejado trabajar tranquilo. Y cada vez que el ministro ha podido avanzar algo más, ha sido materia de incidencia. Esto es una causa muy acontecida. Han habido incluso amenazas, han habido abogados querellantes que han tenido que salir de la causa en razón de esto. No es cualquier causa. Aquí hay muchas situaciones que probablemente se están jugando, digamos, y que hoy día se quieren, después de 15 años, abortar a través de este requerimiento. Si había falta de imparcialidad, ¿cuánto se demoraron en darse cuenta que le faltaba imparcialidad al ministro? Porque las imparcialidades, advierto, no son de la noche a la mañana, como ninguna de las sensaciones profundas que experimentan todos los seres humanos. Aquí la imparcialidad debería tener una planificación, un dolo, y probablemente era tan siniestra si es que la hay, que no la hay, pero si la hubiera, es que ninguno, el señor requerente y el resto de los acusados, nunca se dieron cuenta. ¿Sabe por qué, vuestra señoría? Porque se está tratando de abortar esta causa casi en el lenguaje deportivo en el área chica, para evitar que haya efectivamente un tiro al arco o una sentencia en este caso, más allá de los elementos de fondo. Y lo segundo, esa es la falta de imparcialidad que reclaman. Rara. Y lo segundo y lo último es que no hay plausibilidad posible a este requerimiento, y por lo mismo se tiene que caer en la inadmisibilidad, porque entre otras cosas resulta ser que hay normas expresas, tanto del Código de Procedimiento Penal 483, como ya se citó el artículo 8º transitorio de la Constitución Política del Estado, que permiten efectivamente la aplicación de este sistema si no hay otro, si no podemos tener otro. Hubiéramos querido tener otro, indudablemente, pero no lo tenemos. Y como lo dijo bien la colega Jimena Risco del Ministerio del Interior, esta era la normativa aplicable, o este procedimiento más bien aplicable, a la fecha de la ocurrencia de los hechos. Por cuanto, ya lo dicho, solicito formalmente, en nombre y representación del Partido Demócrata Cristiano, fundado por el presidente asesinado, Frei Montalva, que se declare indudablemente la inadmisibilidad del presente recurso y no se dé curso progresivo a los autos, permitiendo de una vez por todas al señor ministro, sin mayores incidencias, que una vez que termine sus medidas para mejor resuelva esta causa. Si además, fíjese, vuestra señoría excelentísima, se le reclama hasta porque dictó medidas para mejor resolver. ¿Cuál es la demostración de mayor diligencia que es? Es tanto cuanto tengo que decir. Muchas gracias por el tiempo. Gracias a usted. A continuación, por la parte querellante del Consejo de Defensa del Estado, tiene la palabra doña Lupe Aguirre Bravo, hasta por 10 minutos. Adelante. Gracias por su venia, excelentísimo presidente, excelentísimo tribunal. El Consejo de Defensa del Estado solicitará la inadmisibilidad de este recurso fundado en las causales establecidas en el artículo 84, números 5 y 6, como hemos sido emplazados por el presidente del tribunal para estos efectos y como ha sido además manifestado en nuestra contestación, en nuestro traslado que nos fue concedido al efecto. Su señoría, en primer lugar quisiésemos plantear que la razón fundamental de inadmisibilidad de este requerimiento debe ser porque este excelentísimo tribunal carece de competencia para conocer de la pretensión del requirente. El requirente lo que pretende es que se declare que el ministro Alejandro Madrid es un ministro que en la causa en concreto es parcial.
y por lo tanto no puede aplicar determinadas normas que se señalan en su requerimiento referidas a la valoración y referidas a la dictación de sentencia. Pues bien, su señoría, eso tiene un nombre en nuestro ordenamiento jurídico, se llama implicancia y recusación. Está establecido en el Código Orgánico de Tribunales y es de competencia de los tribunales ordinarios de justicia. No hay ni una sola referencia concreta en las alegaciones realizadas por el requirente en torno a cómo el artículo 256 bis a 497 que regulan la valoración de la prueba son normas en sí mismas contrarias a la Constitución. La inconstitucionalidad que se alega es respecto de la calidad del ministro al aplicar dichas normas, porque carecería de la imparcialidad necesaria atendido el tiempo y la estructura de nuestro antiguo proceso penal. Lo mismo refiérase respecto a los artículos 500 y 501, cuya limitada parte de dicha redacción de artículos ha sido solicitada su inaplicabilidad a este excelentísimo tribunal. Por lo tanto, bastaría con que el Consejo de Defensa del Estado limitase a esto sus alegaciones, refiriendo que dicha alegación obviamente importa aquella causal establecida en el artículo 84, número 6 de la Ley Orgánica de este excelentísimo tribunal. Es decir, carece de fundamento posible, plausible y carece de fundamento en definitiva para ser admitido a tramitación este requerimiento, porque aún siendo admitido a tramitación este requerimiento, este excelentísimo tribunal carece de la competencia para resolver lo que el requirente quiere. Lo que el requirente quiere, y lo ha manifestado así en estrado, y ya lo señaló mi colega del Ministerio del Interior, es que este tribunal emita un pronunciamiento de tal naturaleza que obligue a otro tribunal, en este caso un tribunal ordinario, a restar del conocimiento al ministro Madrid. Pues bien, su señoría es excelentísima. Respetando las atribuciones de este tribunal, debo decirles que la ley orgánica, como ustedes lo conocen mejor que nadie, de este excelentísimo tribunal, no posee esa facultad. No posee la facultad de obligar a otro poder del Estado, mediante sus resoluciones, a restarle la competencia a un ministro, porque esa es competencia de los tribunales ordinarios de justicia. Y en una segunda línea de argumentación relacionado con aquello, estimamos que conforme al artículo 84, número 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el precepto legal impugnado no resulta decisivo en la resolución del asunto en el siguiente vertiente, y está relacionado con lo primero que señalamos. Una de las causales de inadmisibilidad o motivos que han sido desarrollados bajo dicha preceptiva es que es, por un lado, el cuestionamiento genérico de la aplicación de una normativa legal impugnada, cuestión a la que no me referiré porque ya se han discutido muchísimo, pero en un segundo punto es que no tendrá el efecto que se le atribuye en la gestión pendiente. ¿Y esto por qué? No tendrá el efecto que se le atribuye en la gestión pendiente, primero porque aunque vuestras señorías excelentísimas consideraren que en este caso concreto dichas normas son inaplicables en atención a la especial circunstancia, como ha señalado el requirente, que afecta a la posición del ministro Madrid en esta causa, lo cierto es que la única manera de haber atacado la parcialidad del ministro que se alega es habiendo alegado la inconstitucionalidad de las normas orgánicas que permiten que él siga siendo ministro en visita. Y esa constitucionalidad no ha sido atacada. Tampoco ha sido atacada la constitucionalidad de las normas que son el pilar del procedimiento inquisitivo, y a eso es a lo que nos referimos en nuestro requerimiento, en la contestación de nuestro requerimiento, en el traslado. Tampoco se han atacado las normas que señalan que un mismo juez es el que sustancia un sumario, acusa y posteriormente falla. Pero lo que es más importante, toda la normativa contenida entre los artículos 559 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, que regulan las visitas, que le dan competencia al ministro en visita, que señalan cuáles son las atribuciones del ministro en visita de delegación por parte de las Cortes de Apelaciones, la duración de las visitas,
que están establecidas, como lo señalaba en el artículo 559 siguientes del Código Orgánico de Tribunales, vigente en su redacción original para la competencia que le corresponde al ministro Madrid en la atención de lo dispuesto en la disposición séptima transitoria de la Ley 19.669, adecuatoria de la reforma procesal penal, obviamente no han sido objeto de inaplicabilidad. Por lo tanto, el centro, el núcleo de aquello que se ataca como infracción constitucional no ha sido cuestionado. Bajo esa hipótesis y bajo los criterios que ha fijado de inadmisibilidad este excelentísimo tribunal, nos encontramos entonces con que aun cuando se declarase la inaplicabilidad de las normas de razonamiento, la inaplicabilidad de las normas de fondo para dictar sentencia, el único efecto será que tendremos un mismo ministro en visita, 19, 20 o 25 años, buscando la manera legal de poder dictar sentencia porque no tiene las normas que han sido establecidas para dicho efecto. Es decir, no hay una reclamación completa para efectos de poder hacer eficiente la pretensión. Y por eso es que lo relacionamos también con la primera causal, porque la única manera de hacer eficiente la primera pretensión es habiendo solicitado a este tribunal o la inaplicabilidad de estas normas o haber hecho lo que corresponde, que también es una causal de inadmisibilidad que ha sido desarrollada por este excelentísimo tribunal, también bajo la causal número 5 del artículo 84. Es decir, que existen otras disposiciones en el mismo sentido de la aplicabilidad que no han sido impugnadas por el recurrente. Y esas otras disposiciones, como lo ha señalado este excelentísimo tribunal en la sentencia 2434, es que existe una vía a través de los tribunales ordinarios donde realizar esta reclamación. Se llama implicancia y recusación, ha sido intentada solo una vez por la parte del año 2009 y estamos al año 2018 y no ha sido vuelta a intentar. Si le parece que 9 años después, casi 10 años después, el ministro Madrid tiene ese compromiso que habla con la causa, bueno, este es el momento de ejercer las acciones legales que correspondan. Y por lo tanto, hay otros mecanismos distintos, razón por la cual el recurso debe ser declarado inadmisible. El requerimiento debe ser declarado inadmisible, perdón. No podemos dejar de mencionar, porque lo hicimos en el traslado del requerimiento, que indudablemente el sistema procesal penal antiguo tiene ciertas falencias desde el punto de vista del cumplimiento íntegro de las garantías que están establecidas internacionalmente y reconocidas internacionalmente para efectos del debido proceso. Es tanto así que el propio legislador al momento de dictar el Código de Procedimiento Penal lo reconoce en el mensaje, pero sin perjuicio de haber transcrito parte de esas alusiones en nuestro requerimiento, quisiese cerrar esta alegación señalando y dándole tranquilidad también a este tribunal respecto de la resolución de este asunto en concreto. Porque si bien es cierto, el juez que resuelve, que investiga, que acusa y que finalmente dicta sentencia, ha sido reconocido incluso hasta en el mensaje como un juez cuya legitimidad desde el punto de vista de la imparcialidad aparece muy cuestionada. Ya en aquella época, en 1906, se hicieron cargo en el mensaje de aquello señalando textualmente, y si me permite leer, señor presidente, todavía podemos agregar que la experiencia de muchos años ha acreditado entre nosotros que el juez se apasiona pocas veces y que en todo caso cualquier desvío involuntario encuentra su correctivo en la acción de los tribunales superiores encargados de la revisión de sus resoluciones. Su señoría, el sistema antiguo es un procedimiento de conocimiento en instancias. Toda parcialidad que pueda achacarse en este caso es competencia de los tribunales ordinarios y serán ellos los que tendrán que resolver, tanto en la forma, a través de los recursos que establece el Código Orgánico de Tribunales, tanto en el fondo, a través de los recursos que contiene el Código de Procedimiento Penal para efectos de apelar y casar las sentencias que se dicten en este caso. Gracias, señoría excelente. Enseguida, por la parte del acusado, don Luis Becerra, tiene la palabra el abogado don Rodrigo Enríquez, hasta por 10 minutos. Adelante, por favor. Gracias, Su Excelencia, con la venia de vuestra excelentísima señoría. La razón por la que me encuentro acá, alegando precisamente en contra de la
procedencia del requerimiento va más allá de lo que es la admisibilidad o lo que puede ser una discusión de admisibilidad y va directamente al fondo del requerimiento. Y en ese sentido quisiera precisar que todos los alegatos que se han presentado, salvo el de Lupe recientemente, dicen también relación al fondo y esa cuestión es grave. ¿Por qué, señoría excelentísima? Porque la norma orgánica de este excelentísimo tribunal establece que es el Pleno el que tiene que conocer efectivamente de la inconstitucionalidad de un precepto legal que se pretende aplicar en una cuestión específica. Acá se ha citado la presión de la opinión pública. ¿Cómo vería nuestra comunidad jurídica que el asesinato del expresidente Frey quede sin sanción? Primero, no existe una sentencia judicial ejecutoriada que establezca que existe un asesinato, existe una investigación. Se ha señalado efectivamente por el profesor Félix que acá se ve que no estamos frente a un juez imparcial, un juez objetivo. Y a diferencia de lo que ha señalado mi colega que me precede, el año pasado se presentó efectivamente una implicancia en contra del ministro de Madrid, que fue rechazada por circunstancias distintas a las que se están invocando en esta situación y por situaciones que efectivamente corresponde conocer a los tribunales ordinarios de justicia. Pero, señoría excelentísima, si partimos y seguimos concretamente lo que es su ley orgánica constitucional, tenemos que partir por el artículo 3º, que establece que es obligación del Tribunal Constitucional pronunciarse cuando ha sido requerido por parte legítima. ¿Qué parte más legítima de quien lleva procesado 9 años en una causa en que hace 1 año y medio uno de los más distinguidos tanatólogos internacionales le dice que no hay causal de asesinato por envenenamiento? Y lo que es más grave, señoría excelentísima, el principio de congruencia penal básico que nos dice, si usted me acusa, me va a condenar por lo que me acusa. Hoy día, si usted me formaliza, me acusa, me tiene que condenar por la misma razón. Pero hoy día la acusación cambia, ya no hay envenenamiento, hay posible envenenamiento y prestación tardía de servicios médicos. Después de 14 años está habiendo prestación tardía de servicios médicos. Y terminado el plenario, decreta 16 medidas para mejor resolver. 4 órdenes de investigar. 4 órdenes de investigar, señoría excelentísima, después de terminada la prueba en el proceso penal al imputado y acusado. Agrega además que se incorpore al proceso penal cuadernos reservados. ¿Puede una parte pasar un proceso de plenario sin conocer todo el expediente? Que se agreguen cuadernos reservados. Y más grave aún, que se interrogue testigos que no se presentaron ante el plenario únicamente ante el tribunal, con la imposibilidad de contrainterrogar por las partes afectadas. Si eso no es afectar la garantía básica del debido proceso, reconocido incluso por todas las partes que me han precedido en los alegatos, señalando que la gravedad del sistema antiguo era precisamente que el juzgador e instructor era quien en definitiva la misma persona, ha tenido el proceso durante 16 años. Por eso yo creo que es una cuestión que no puede discutirse, que acá estamos frente a un tribunal que no da la garantía constitucional de objetividad. Y en ese sentido, lo más grave que se ha dicho en este momento, en esta sala, señoría excelentísima, es cuando dicen no se pueden aplicar principios nuevos, principios novedosos en el respecto de causas acaecidas el año 82. La norma básica, señoría excelentísima, básica en materia de derecho penal y que costó años de historia en el mundo occidental obtenerla, es el principio de prorreo. ¿Qué es lo que es el principio de prorreo? La ley más beneficiosa se le aplica al imputado, sea en la condena, sea en el sistema de procedimiento, y este excelentísimo tribunal lo ha reconocido cuando dice, es cierto, se tiene que aplicar el sistema de procedimiento antiguo, pero aplíqueme las garantías que se están reconociendo, porque el legislador no puede haber obrado en contra de la Constitución, no puede haber obrado en contra de la Constitución estableciendo desigualdades en el trato del órgano jurisdiccional en cuanto al juzgamiento de un hecho. Entonces, señoría excelentísima, vamos derechamente a lo que se convocó. Vamos a discutir la admisibilidad del requerimiento presentado por don Pedro Valdivia. Artículo 3º, respecto a la competencia que nos alega el Consejo de Defensa del Estado, lo resuelve porque incluso reclamada su intervención, aun cuando falte de ley, el Tribunal Constitucional se pronuncia. Y respecto del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de precepto legal en cuestiones pendientes, se pronuncia el Pleno. Por lo tanto, todo argumento que diga relación al fondo lo debe conocer el Pleno. ¿Y por qué? Porque como lo ha señalado mi colega que me ha precedido, es cierto. A lo mejor se debió haber discutido sobre las normas orgánicas, porque es inentendible que una querella que se presente el año 2002 sea conocido por el ministro de turno del año 2002 y no, de acuerdo a las normas que establecía el Código Orgánico
de tribunales, artículo 50, número 2, en que participa un expresidente, le corresponde al ministro de turno de la Corte de Apelaciones, pero no al ministro que está 20 años después, sino al ministro de los hechos acaecidos en ese momento. ¿Por qué, señoría excelentísima? Porque la Constitución nos garantiza que el tribunal llamado a conocer es el que existe al momento de ocurrir los hechos, y no quien se elige en la fecha en que se presenta la querella. ¿Y por qué tiene importancia eso? En relación a algo señalado que no se han citado las normas. Porque este excelentísimo tribunal puede acoger un requerimiento de acuerdo a su artículo 88 por normas distintas a las que han sido citadas en el requerimiento. ¿Por qué? Porque su labor es velar por la Constitución y la correcta aplicación de la Constitución, no la correcta aplicación de la ley, como acá han señalado. Son los principios legales los que tienen que imperar, es el Código de Procedimiento Penal, es el juez natural de acuerdo a la ley vigente. No. Es el juez de acuerdo a la Constitución que tiene que aplicar las leyes dictadas conforme a la Constitución, artículos 5 y 6 de nuestra Constitución, que son normas básicas, señoría excelentísima. Y en ese sentido, se nos ha indicado, limítense únicamente a las causales quinta y sexta del artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional. Eso quiere decir que naturalmente aceptamos que los 4 primeras razones para declarar la inadmisibilidad se dan plenamente, es decir, ha sido presentado por personas legalmente competentes y por lo tanto, de acuerdo al artículo 3, el Tribunal Constitucional en pleno se tiene que pronunciar. Cuando la Constitución se promueve respecto a precepto legal que no ha sido resuelto por el Tribunal Constitucional, efectivamente, así lo ha reconocido Nelson Caucoto, don Luciano Fuyú, que respecto de su entrañable amigo le reconocen lo ingenioso y novedoso que es. La verdad no sé si es ingenioso o novedoso, pero se cumple el requisito. Cuando no exista gestión judicial pendiente, existe precisamente el fallo de la sentencia en primera instancia y así lo ha certificado el decreto que ha mandado el ministro instructor cuando se le ha solicitado la remisión de los antecedentes. Y enseguida, cuando carezca de fundamento plausible. ¿Qué significa carecer de fundamento plausible? ¿Significa que yo voy a rechazar el requerimiento de inaplicabilidad? ¿Significa que yo tengo que sentar las bases de que lo voy a aceptar? Claramente que no, señoría excelentísima, porque si bien vuestra señoría no es tan afecto a causales de recusación, sí es tan afecto a causales de implicancia, y por lo tanto son dos etapas procesales completamente distintas, siguiendo lo que ha señalado sobre lo que son las implicancias o las inhabilidades. De manera tal que acá lo único que se tiene que verificar es si se cumple el requisito que previamente establece el artículo 80 de la Ley Orgánica Constitucional en cuanto a los requisitos que debe cumplir un requerimiento de inaplicabilidad. Es decir, se hace una revisión formal, exactamente lo mismo o similar a lo que hace la Corte Suprema cuando recibe un recurso de casación en el fondo o en la forma. Se cumplen los requisitos. Mi discusión de fondo la verá el órgano competente llamado a conocer, el Tribunal Pleno, no la Sala. Y aquí dice el artículo 80, el requerimiento de inaplicabilidad sea promovido por el juez que conoce las gestiones pendientes o por una de las partes, deberá contener una exposición clara de los hechos y fundamentos en que se apoya. Lo tiene tan claro que acá todos se han referido a la gravedad que significaría acoger esta inaplicabilidad, de cómo ellos producen efecto en el resultado de infracción constitucional y las normas constitucionales que se ven afectadas. La ha señalado y ha cumplido con el requisito de admisibilidad. Y eso es lo que considero relevante. Ahora, verificado las 6 causales de inadmisibilidad que no se dan en este caso, corresponde simplemente dar el traslado correspondiente a las partes para que ingresen al fondo de la discusión y se pidan mayores antecedentes, incluso al tribunal, incluso los parlamentarios puedan participar. ¿Por qué esto es importante, señoría excelentísima? Porque como lo han señalado las partes que me han precedido, efectivamente esta causa es extraordinariamente relevante para la opinión pública. Pero, dentro de las figuras que se han señalado por el profesor Fedele, ha dicho, oiga, yo no puedo permitir que se aplique en este proceso las normas que autorizarían una resolución carente de fundamentos objetivos y claros, porque son todas valoraciones que puede realizar el juez, de acuerdo a lo que él estime prudente o imprudente. Y desde esa perspectiva, yo he solicitado, respecto del fondo del requerimiento, y por eso me adelanté a esta figura, dejar plasmado en el expediente, de alguna forma, que para esta parte, que tiene 84 años, 9 años procesado, transgrediéndose normas básicas como un juicio razonable, un juicio que en un tiempo determinado, prudente, se sancione y se sentencie, es grave que las normas de valoración de la prueba
y las normas de contenido de la sentencia se declaren inconstitucional por el tribunal. ¿Por qué? Por una razón sencilla, porque declaradas inconstitucionales la Corte de Apelación y la Corte Suprema no se va a poder pronunciar. ¿Y por qué lo he señalado de esa forma, señoría excelentísima? Porque el requerimiento no está pidiendo que se retire al ministro Madrid de la causa. Está pidiendo que no se apliquen normas específicas en las cuales concuerdo plenamente respecto al artículo 467 y 494 del Código de Procedimiento Penal. ¿Por qué? Por una razón sencilla, y siempre lo consideré inconstitucional. Ustedes, señoría excelentísima, aceptarían que por la declaración de un niño de 15 años sea condenado por asesinato, o que por la declaración del hermano de la víctima sea condenado a robo. El artículo 467 y 494 del Código de Procedimiento Penal admiten que el juez pueda dar valor de presunción judicial y por lo tanto la suma de varias presunciones plena prueba a la declaración de los testigos inhábiles. Y dentro de los documentos que vuestra señoría excelentísima solicitó está precisamente el autoprocesamiento y la acusación. Y si ustedes lo revisan, señoría excelentísima, parte importante de la prueba se refiere a testigos que no cumplieron con la normativa básica para tener valor de prueba o de plena prueba. Declaraciones extrajudiciales. Me está señalando como medida de prueba declaraciones extrajudiciales. Por esa razón, señoría excelentísima, es que yo considero que en el requerimiento de inaplicabilidad y la decisión de fondo del Pleno debieran ser acogidos a lo menos los artículos 467 y 494. Respecto de las otras disposiciones está abierta la discusión, pero que el fundamento que se ha señalado en el requerimiento cumple con el requisito de admisibilidad, lo cumple plenamente. Porque ¿qué significa plausible? Significa simplemente argumentación o fundamenta, valedera y discutible. Y aquí ya se ha generado esa discusión. Y la única persona que hasta el momento se ha referido a normas de alguna manera de admisibilidad ha sido la colega que me ha precedido, que ha señalado que el tribunal es incompetente. Cuestión que para mí el artículo 3 lo resuelve claramente y también el artículo 80 respecto del 84 número 6. Por estas razones, señoría excelentísima, y teniendo presente incluso los argumentos de la trascendencia de esta causa, es que es necesario que este Tribunal Constitucional conozca efectivamente en pleno del requerimiento, incluso para ejercer la facultad que le fue concedida en el artículo 88 de pronunciarse sobre otras normas que considera que son inconstitucionales y que puede usted llamar a las partes para que se refieran respecto a ello. Gracias. Gracias a usted. Si el colega le pudiera dar el lugar al siguiente abogado. Muy bien, entonces, a continuación, y finalizando los alegatos por la parte querellante de doña Irene Frey, tiene la palabra don Patricio Zapata Larraín, hasta por 10 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia, intentaré atender a la invitación que nos ha hecho a discutir sobre la admisibilidad de este requerimiento. Lo primero que quiero destacar es que me parece que ha quedado muy claro que este requerimiento es bastante único. En algún sentido, todos los requerimientos son únicos, porque los hechos son todos distintos, pero este es distinto a los muchos otros casos en que esta sala o la segunda sala ha debido pronunciarse sobre la admisibilidad de requerimientos que se dirigen contra algunos artículos del Código de Procedimiento Penal en ciertos juicios que están pendientes. De esta manera, esto significa que ninguno de los magistrados ni la sala está de algún modo condicionado o predeterminado por lo que pudo haber sido su propia jurisprudencia, sus propios criterios jurisprudenciales anteriores. Se puede abordar la discusión de este requerimiento sin que exista algún precedente o alguna opinión previa a la que uno deba seguir necesariamente. Y en ese sentido, todos los colegas que me han antecedido han coincidido. Es un requerimiento nuevo, con argumentos nuevos, donde se impugnan artículos del Código que nunca antes han sido impugnados, como el 500, el 501. De manera que es importante que en ese sentido la sala tiene una cierta libertad para cada uno de los ministros para abordar esto.
En segundo lugar, señor presidente, quiero señalar que, en el caso mío por lo menos, me ceñiré muy estrictamente a consideraciones técnicas y estrictamente jurídicas. No se me escapa la connotación pública de este caso, no se me escapa la significación política, porque no soy ciego, no soy sordo, digamos, pero me ceñiré muy estrictamente a lo que yo entiendo son los criterios técnicos con los cuales esta sala ha intentado siempre cumplir su función. Cuando se discute sobre inaplicabilidad, uno sabe que hay tres tipos de preceptos. Hay preceptos que son villanos los 365 días del año. Son preceptos que son siempre perversos y siempre malos. Y esos preceptos uno sabe que van camino al matadero del 93 número 7, tarde o temprano, como son malos siempre. Este tribunal no solo los va a declarar inaplicables una y otra vez, sino que eventualmente van a ser declarados inconstitucionales. Hay otros preceptos que son villanos un tercio del tiempo, digamos, o dependiendo de las circunstancias del caso concreto. Incluso puede haber algún precepto que sea un precepto inocuo, 364 días al año, y hay un caso concreto en que devela su potencial afectador de derechos. De manera que yo entiendo cuando se argumenta que nadie ha pretendido que estos artículos son en sí mismos completamente malos, pero es que se dice, es en relación a los hechos concretos que estos artículos, que no son en sí mismos malos, se vuelven afectadores de derechos. Y yo quiero detenerme en estos artículos, en los que se han impugnado, no en los que no se han impugnado, en los artículos que se han impugnado. Algunos de ellos por primera vez. Es bien paradojal, señor presidente, porque la verdad es que en un código que no es el código más garantista del mundo, y eso lo sabemos, y no vamos a adorar ahora lo que quemábamos antes, los artículos que se han escogido yo diría que son probablemente de los menos no garantistas, de los más garantistas en un código que no es tan garantista. Si ustedes revisan los artículos que se han impugnado, son los que le dicen al juez que viene de hacer la investigación, viene de acusar, que no puede hacer lo que quiera con los testimonios, que tiene que pesar la prueba pericial de un cierto modo. Son los que le dicen que tiene que redactar la sentencia de una cierta manera. Le dicen al juez, mire usted que tiene que redactar la sentencia, tiene que hacerse cargo de los hechos, tiene que dar razonamiento. O sea, el artículo 500, yo diría que en una especie de paradoja bien extraña, probablemente es lo más garantista, porque es lo que le permite el día de mañana a la persona que resulta afectada por la sentencia, justamente intentar la casación de la sentencia que no le parece. Entonces, habiendo artículos de ese código de procedimiento penal, varios de ellos que han sido objeto de discusión y están siendo objeto de discusión por este excelentísimo tribunal, que presentan potenciales problemas de cara a las garantías de la Constitución política, se eligen estos. Voy a hacer una imagen que a mí me parece que es como lo siguiente. Tenemos temor de que el presidente de la República, en fin, haya un atentado terrorista y lo vayan a matar. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, voy a matar a los 5 guardaespaldas. ¿Por qué? ¿Acaso están coludidos? No. Son guardaespaldas de buena voluntad, de buena fe. No es lógico. No hay lógica. Si el problema es una supuesta falta de imparcialidad del juez Alejandro Madrid, al que me voy a referir en un minuto más, una supuesta falta de imparcialidad del juez Alejandro Madrid, uno hubiera esperado que se hubieran atacado los artículos que han puesto al ministro Madrid en esa hipotética situación de falta de imparcialidad. Claro, era problemático porque había que atacar como 500 artículos del Código de Procedimiento Penal y había que atacar el Código Orgánico, pero en una de esas se puede haber hecho el esfuerzo de identificar algún artículo, el 499, me aventuro a decir inciso final, en que dice, una vez terminada toda la diligencia posterior al sumario, el juez, dice el juez, no dice un juez, y se entiende que es el mismo juez, procederá a dictar sentencia. Pero no se atacan las normas que lo colocan presuntamente en la situación de falta de imparcialidad. Se atacan las normas que están ahí para que él y cualquier jueza de la República, cuando termine de hacer su trabajo de investigación y se apreste a dictar sentencia, se sujete a ciertas pautas. No podrán ser las mejores, y claramente como sociedad imaginamos unas mejores, pero son las que están ahí justamente para proteger los derechos de las personas que están siendo objeto de la investigación.
Entonces hay una falta de lógica, y yo concuerdo con el colega que me antecedió en el uso de la palabra. El control de admisibilidad no puede transformarse en un control de fondo. Y por eso yo no voy a hablar de nada del fondo, de nada. Pero no es tan formal como para que un requerimiento que no tiene lógica ingrese al trabajo de este tribunal y esté consumiendo tiempo y energía durante un año. La lógica elemental, que tiene que ver con el vínculo causal. El vínculo causal. Yo reconozco, hay normas que son aparentemente inocuas, que pueden, en el caso concreto, ser las que lesionan el derecho de las personas. Pero eso no nos puede llevar a lo que en la teoría penal, yo me acuerdo de haber estudiado con don Enrique Cury sobre las distintas teorías del vínculo causal. Y si ustedes recordarán también, hay algunas que eran tan extremas, esto de la supresión mental hipotética, en que uno podía concluir que los responsables de la muerte de John Kennedy eran los papás de Larry Oswald cuando se habían conocido y se habían casado, porque si no hubiera ocurrido no hubiera ocurrido 25 años después. Si uno estira demasiado el criterio de que estas normas son las que van a permitir que ocurra tal cosa, tendría que también atacarse, por ejemplo, en la norma del Código Penal que consagra el delito de homicidio. Porque si no se puede aplicar ese artículo, tampoco se va a poder consumar una norma que establece que hay juzgado del crimen en Chile. O sea, yo creo que con un tiempo yo puedo encontrar unos 600 artículos que podríamos atacar para cualquier juicio en cualquier país, en cualquier parte de Chile, que si no se pudieran aplicar no pasaría algo terrible. Y por eso este tribunal utiliza la lógica de un vínculo causal más directo. ¿En qué manera imaginable un artículo que le pide al juez que explique por qué, que dé las razones, que atienda los argumentos, afecta la imparcialidad del juez, dañando el derecho al debido proceso? ¿En qué mundo imaginable eso es posible? No tiene lógica. No tiene lógica. Se dieron a haber atacado otros artículos. Este requerimiento no tiene lógica. Y eso en lenguaje de la ley orgánica se llama falta de fundamento plausible. No tiene fundamento plausible. Y siguiendo los criterios de este tribunal, de esta sala, debe ser desestimado. Sin más. Repito, bajo la idea de que cualquier precepto que fuera condición suficiente, necesaria, plausible, hipotética, de que ocurra algo terrible, puede ser objeto de inaplicabilidad ante este tribunal, nos vamos a llenar de creatividad. Y no tiene límites. La idea del vínculo causal es crucial para el éxito de la institución, para que opere la admisibilidad y la inadmisibilidad como una aduana útil. De lo contrario, un pasadizo. Señor presidente, muchas gracias por la oportunidad, y quiero decir una sola cosa. Para mí ha sido un honor alegar en esta causa. Igualmente, profesor Zapata. Rectificaciones de hecho. Partiendo por mi muy, pero muy distinguido colega Patricio Zapata. Patricio parte de unos supuestos fácticos erróneos en su argumentación. El primer supuesto fáctico erróneo es que las normas que nosotros pretendemos su inaplicabilidad no tendrían necesariamente una, como él dice, una relación de causalidad. Hoy se habla de relación de imputación objetiva, señor Zapata, pero bueno, eso es otra cosa, ¿ya? Y sí la tiene, pero lo que pasa es que él no conoce la causa, porque no tiene por qué conocerla. Cuando nosotros interpusimos el recurso, el requerimiento de inaplicabilidad, ya se había producido la prueba. Y entonces sabíamos que había prueba de testigo, invocábamos los artículos de la prueba de testigo. Sabíamos que había prueba de perito, invocábamos la prueba de perito. O sea, y por ejemplo, ¿por qué no invocamos las medidas, el 499 medidas para mejor resolver? Porque eso no sabíamos si se iba a aplicar o no aplicar, no teníamos idea si se iba a aplicar o no. Entonces, esa es una rectificación. Y el respecto de que son normas garantistas, es un mal entendimiento, porque todas las normas que nosotros invocamos son las normas que le permiten, por ejemplo, el artículo respecto a los dos testigos hábiles, contexto en el eje, etcétera,
podrá, dice, podrá ser estimada como prueba completa. Entonces, ¿podrá de acuerdo a quién? A este juez carente de imparcialidad. El testigo inhábil podrá ser considerado una presunción judicial y así sucesivamente. Ese es el problema. Y respecto, quisiera hacer una rectificación de lo que dice doña Lupi Aguirre, de que hay otros remedios procesales para cuestionar a un juez que carente de imparcialidad, que son las recusaciones y las implicancias y recusaciones. No tengo que decir a este excelentísimo tribunal que las recusaciones y las implicancias vienen acuñadas en un catálogo cerrado de hipótesis, ¿eh? Pero por encima de ese catálogo cerrado está el derecho al debido proceso y a un juez natural. Y por último, su señoría excelentísima, yo quiero volver a decir que para nada es nuestra intención cerrar, dar un batatazo y que no se falle, y que no se absuelva o condene a los imputados. Nosotros queremos un derecho a un juez imparcial, que es un derecho básico que ha sido declarado incluso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Paramá contra Chile, en que por la justicia militar se declaró que tenía que haber un juez imparcial y que la justicia militar no lo tenía. Así es, muy simple esto, su señoría excelentísima. Quiero que mi defendido sea juzgado por un juez imparcial, pero que sea juzgado como aquel que sea juzgado. Eso sería, su señoría excelentísima. Muy bien, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Creo que mi colega, que no ha entendido lo que es el recurso de inaplicabilidad, tampoco entiende lo que es una rectificación de hecho. No es la posibilidad de un segundo alegato. Muy bien. Señora ministra, señores ministros, ¿preguntas que hacer? Sí. Ministro Romero. Gracias, presidente. Muy buenos días. Quiero hacerle una pregunta al abogado Claudio Feller. ¿Está con micrófono? Su alegato es por lo que usted llama, bueno, ausencia de imparcialidad por la aplicación de normas. La pregunta que quiero hacerle es si esa ausencia de imparcialidad ha sido por la aplicación de normas durante la etapa de investigación. Por ejemplo, contó su representado con la asistencia de un abogado en cada una de sus declaraciones, No. En fin, incluyendo careo, es decir, No. ¿Alega usted que la ausencia de imparcialidad es por algún vicio en la etapa investigativa en donde se ha producido prueba? En casos anteriores, generalmente se alude a derecho al silencio, asistencia a abogados, secreto sumario, etc. O bien, esta ausencia de imparcialidad derivaría, según usted, de las reglas de valoración de la prueba. A ver, mi excelentísimo ministro, nuestro requerimiento se funda en un supuesto o presupuesto de falta de imparcialidad que deriva de dos situaciones, una de carácter jurídica y otra de carácter fáctica. La situación de carácter jurídica, que por sí sola yo entiendo que no es motivo suficiente para acoger el requerimiento, es la estructura del antiguo Código de Procedimiento Penal, con un juez que investiga, durante esa investigación dicta resoluciones de mérito, como es el auto de procesamiento, que luego cierra el sumario, dicta una segunda resolución de mérito, que es la acusación de oficio, y luego sigue recibiendo prueba, medidas para mejor resolver, y dicta sentencia. Esa es una situación jurídica que por sí sola no funda una imparcialidad, una falta de parcialidad normativamente suficiente para reclamar la falta de imparcialidad, porque está zanjado por el Tribunal Constitucional
incorpore el artículo 8º transitorio, así es la cosa, ¿ya? Pero a esa situación normativa se suma una situación que no ha sido discutida aquí, que es un hecho de la causa, que es un hecho establecido, y es que el ministro don Alejandro Madrid ha estado con dedicación exclusiva durante 14 años en el sumario y 2 años en el plenario. Y en ese contexto no tiene ninguna posibilidad de desprenderse, de no tener un interés profundo en la causa. Ese es el fundamento de la falta de imparcialidad. Luego, esa falta de imparcialidad se proyecta a todas las normas cuya inaplicabilidad requiero, porque son normas que le permiten o que le obligan incluso a valorar la prueba y eso significa interpretar, por lo que significa la hermenéutica de la prueba fáctica en un ser humano, porque son seres humanos, y a interpretar la prueba e interpretar el derecho. Y eso creo yo que es lo que no puede hacer, porque hay temor fundado de que no sea objetivo e imparcial. Eso, así es simple, o de mal o de bueno, así está construido mi requerimiento. Muchas gracias. ¿Sí? Alcance, señor presidente. ¿Cómo no? Brevemente, una simple corrección de hecho. El colega Feder señala que el ministro de Madrid ha estado con dedicación exclusiva durante todo este tiempo, tanto en el sumario como en el plenario, como así se ha dicho. Eso tiene una verdad media. El ministro de Madrid, quienes habitualmente litigamos, sabemos que está integrando salas permanentemente en la Corte de Apelaciones. Es cuestión de ir hoy día, ahora, no sé en qué sala estará hoy día. Él ha tenido dedicación exclusiva en las etapas importantes, como el plenario, pero el resto lo ha combinado efectivamente con su trabajo habitual, digamos, en la Corte. Yo le voy a hacer 2 preguntas al abogado del Consejo de Defensa en su calidad de representante del Estado de Chile. Ha señalado usted que no se han impugnado, primer argumento, no se han impugnado las normas que debieran para que tuviera eficacia el requerimiento, cuáles son las pertinentes del Código Orgánico de Tribunales. Entonces le pregunto, si un requerimiento de este carácter hubiera sido impugnado, ¿las normas del Código Orgánico de Tribunales sería admisible el requerimiento? No, su señoría, tampoco Gracias. sería admisible. Gracias. Bueno, Esa por es la disposición pregunta. del constituyente, artículo que estaba transitorio. Muy bien, gracias. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es la siguiente. Quiero ir al caso concreto. En el caso concreto, el requerente, don Samuel Valdivia, aparece procesado el año 2009 2009, efectivamente. sobre la base de las declaraciones prestadas a Fojas 893, 1930, 2157, 6090, etcétera, etcétera, que son declaraciones. Varios años después, 2017, aparece don Pedro Samuel Valdivia acusado, lo habrá visto usted, sobre la base de las mismas antecedentes. No hay ningún cambio, salvo eliminar un careo. Bien, esas declaraciones, ¿las estima usted confesiones? ¿Por parte del señor Valdivia? ¿Sus Es que dice declaraciones acá. ¿Qué entiende Es que usted? son declaraciones tanto de testigos como No, la propia... las del señor Valdivia. Ah, las propias declaraciones del señor Valdivia. Sí. No, su señoría, en ningún caso. O sea, por supuesto tienen el carácter de prueba confesional. Ahora, que sea una confesión propiamente tal en Esa los es la términos pregunta. no técnicos de la palabra, no. Son las confesiones. Sí. Muchas gracias. Son confesionales. En los términos del Código de Procedimiento Penal. Muy bien. Sí, adelante. Sí, no, quiero estar completamente seguro de algo. Esas declaraciones, Ujú. que saluden a propósito Sí. de la confesión, contaron con presencia de abogado, siempre en todo pregunta- momento, Marzo Félix, pero si alguien conoce el expediente... Por quiere- supuesto que no. Por supuesto que no, su señoría, porque el Código de Procedimiento Penal establece la forma de la toma de declaraciones y en esa forma de toma de declaraciones no estuvo presente el abogado. Sin embargo, tampoco, si me permite terminar, sin Por embargo, favor. su señoría,
Tampoco existió ni recurso de amparo a ese respecto ni ninguna solicitud por parte de la defensa en torno a hacer efectiva la garantía que este Tribunal Constitucional ha declarado que existe. Es decir, sin perjuicio de que el Código de Procedimiento Penal no señale que el imputado tiene derecho a guardar silencio, bueno, ahora sí lo señala, pero en ese entonces no lo señalaba, que tiene derecho a guardar silencio y a ser asistido por un abogado en todas las etapas del procedimiento, lo cierto es que este Tribunal Constitucional ha declarado que eso no obsta a que él pueda ejercer ese derecho. Pues bien, el ejercicio de ese derecho queda entregado a la defensa que sí tenía, la cual en ningún momento solicitó, al menos por escrito, el acceder a las declaraciones que prestara su imputado, porque se rigió y aceptó las normas que establece el Código de Procedimiento Penal. Perdón, yo le agradecería a los abogados que se limiten a contestar las preguntas. ¿La declaración es una confesión? Sí. La interpretación que haga el señor abogado, muy respetable, pero déjenos a nosotros interpretar eso, ¿ya? Si va a hacer una rectificación concreta y precisa o contestar... Mi representado, excelentísimo señor, fue 7 u 8 años a declarar numerosísimas veces, a numerosos careos, sin abogado. Nunca se le dijo eso. Eso es muy simple. Muchas gracias. Concluida la audiencia.